iniciar la grabación para compartir nuestra pantalla. Ok, empezamos entonces, preciosuras, agrandamos y empezamos. Bueno, ahí está rotulando mi nombre, mi carita. El curso de lenguaje, repito, soy la profesora Betsy Wong, transmitiendo en vivo para la Academia Pitágoras, hoy en su fase virtual. ¿De acuerdo? Iniciamos el tema, vicios de dicción, tema difícil. Los vicios de dicción son los errores que tú y yo no me escapo, cometemos en el momento preciso de la comunicación oral, pero sobre todo dentro de la comunicación escrita. Quiero que ustedes también tengan en cuenta que son errores normativos, La normativa es como esa tía que todos tenemos que anda corrigiendo nuestras formas, ¿ok? Son errores normativos, ¿ok? Ponemos aquí errores de carácter normativo. Voy a agregar una palabrita más. Errores. ¿Ya? Son errores normativos. Te decía que la normativa es como esa tía que anda corrigiendo nuestras formas todo el tiempo. Hijita, párate derecha, no te encorves. ¿Ok? Camina sin arrastrar los pies. No se habla cuando uno come. No se hace sonidos con la sopa. Ok, esa tía que nos corrige nuestras formas y que a veces nos cae chinche, esa viene a ser como la normativa del lenguaje. Igualito se comporta. Nos dice, oye, no se dice dea, se dice de. Hay muchos chicos que cuando no tienen presión en el momento de hablar, dicen, pucha, ojalá que mi vieja me dé permiso. Ok, su oración se entiende. Y recuerda que la principal función del lenguaje humano es la comunicación. Eso es lo principal. Pero nosotros accedemos a educación con el propósito de lograr una lengua estándar, conocer una lengua estándar, conocer una lengua culta, manejar una lengua académica, ¿no? Que nos permita comunicarnos mejor, ¿de acuerdo? Porque no todo el mundo entiende nuestras jergas, porque no todo el mundo entiende nuestras formas, ¿sí? Ahora, ¿qué es básicamente un barbarismo? Un barbarismo es un error, sobre todo dentro de la fase ortográfica. Ajá. Sí, sobre todo ahí. Apunta hacia los usos de extranjerismos. ¿Qué es un extranjerismo? Es una palabra escrita o pronunciada en lengua extranjera. La palabra está pronunciada y escrita a la lengua extranjera. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el error. Porque las palabras, mi amor, de otras lenguas, en el idioma castellano, muchas de ellas se han traducido ya. Entonces, debemos usar el elemento compensado, ¿no? Yo a los 2 salones donde ya he dictado el tema, les planteaba esta palabra, ¿no? Jeans. Todo el mundo dice, ay, qué lindos tus jeans. Oye, paja tu jean, mamá, cómprame un jean. Pero esta palabra es un anglicismo. La palabra que se debe decir es esta. Esto es castellano. Jean. ¿Qué? Sí. Y en plural, jeans. No le puedo creer, Miss, que se dice así. Pues créeme. Así se dice. ¿Ok? Tú dices, por ejemplo, oye, increíble, estaba perdiendo la pelea y de pronto reaccionó y le metió un knockout. Lo decimos. Esto de nuevo es un anglicismo, pero ¿cómo debe ser? La palabra en castellano existe, se dice
knockout. Y se escribe así. ¿De acuerdo, mi amor? Ojo con eso. Esta es la palabra que vamos a validar. Esta es la forma correcta. Si estamos hablando en español, no tengo por qué escribirlo en inglés, pues. ¿Me entiendes? Los abogados, seguro que hay un montón de futuros abogados ahí detrás de la pantalla, ¿no? Dice, tenemos que esperar el análisis post-mortem. ¿Por qué latín? ¿Por qué latín si eso ya está traducido? Post-mortem significa, ¿ok? Bueno, iba a poner autopsia, pero no es precisamente esa significación. Ya, post-mortem es después de muerto, eso es lo literal. ¿Por qué no dices después de muerto? ¿Por qué tienes que complicar la comprensión de la gente? Después de muerto. Y en el contexto que he empleado la frase, ¿no? Estamos esperando el análisis post-mortem, significa la autopsia, ¿no? Todo eso significa autopsia. Eso es lo correcto. ¿Cuántos periodistas, ok, dicen así? Es una situación ad hoc. ¿Has escuchado eso? Ad hoc significa especial. El juez ad hoc. Periodistas que están transmitiendo en vivo y dicen, nos encontramos in situ. ¿Has escuchado esa guachafada? Ya, yo te la puedo aceptar si no hubiera cómo decirlo en castellano. Pero sí hay cómo decirlo. ¿Sabes qué significa in situ? Nos hallamos en el lugar. Estamos aquí en vivo y en directo. ¿Qué te cuesta decir eso? ¿Por qué tienes que decir in situ y emplear una expresión que no es propia de nuestro idioma? Entonces, cuando cometes ese error, es un extranjerismo. Y salvajismos, aunque me parece una exageración que algunos autores lo llamen así, son los errores de escritura. La clase anterior nosotros hemos hablado de eso, ¿no? Hemos discernido, por ejemplo, entre palabras que mucha gente escribe mal. Aprendimos que jengibre se escribe así, la primera con J, que si bien es cierto en español, la combinación gen en cualquier parte de la palabra siempre es con G, jengibre es una excepción, como lo es también enajenar y ajeno, ¿ok? Porque son palabras derivadas del árabe. Sabemos que la palabra que termina en aje es con J, eso lo aprendimos. Que lo correcto es escribir garaje así y no como lo solías escribir, no con G, porque con G ya te fuiste a otro idioma, te fuiste al inglés, ¿de acuerdo? Aprendiste también que el plural de res referido al ganado es reses, que si se refiere al plural es reses con S, porque la S no cambiaba por otra letra, ¿te acuerdas? Y aprendiste también que el otro res es con C, ok, aprendiste, es con C porque deriva de la forma verbal rezar, y rezar es con Z, y tú aprendiste conmigo que la Z se transforma en C cuando la letra que sigue es una E o una I. Eso está conversado, esto lo hemos hablado. Ahora, asimismo, palabras que están mal acentuadas. Aprendimos que guión es un monosílabo, que no tiene tilde, que fe no lleva tilde. Esta palabra nunca ha llevado tilde, esta palabra es correcta, es correcta. Si tú pones fe con tilde, ya pues ya te equivocaste. Si pones en el examen de admisión último, han puesto palabras como fue, como fui con tilde. Eso es incorrecto. Los monosílabos no se tildan. La palabra ti con tilde
ti tampoco se tilda, ¿de acuerdo? Esos errores, ese tipo de errores, es a lo que nos referimos con palabras mal acentuadas. ¿Y expresiones defectuosas a qué se refiere, Miss? Se refiere, este ítem, se refiere a palabras que nosotros creemos que existen de una manera, pero que no existen. Por ejemplo, cuando dices, mamá, hay que comprar grampas, se han acabado. No son grampas, son grapas. Así que el verbo no es engrampar, sino engrapar. Ah, cuando te golpeas tu cabecita, tú dices que te hiciste un chinchón, ¿cierto? Todo el mundo dice eso. Ah, me hice un chinchón, me duele. No es un chinchón, es un chichón. Esa es la palabra que reconoce la academia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y así hay un montón, ¿no? Un montón de palabras que tú crees, por ejemplo, cuando la mayoría dice tengo garraspera. Y eso no existe, mi amor. Existe como incorrección. Porque lo correcto es esto. Carraspera. Con C. ¿Me entiendes? Esto no. Esto no. Esto no. Las formas correctas están al costado. Carraspera. ¿De acuerdo? ¿Sí? A veces por hablar rápido dices la meteorología. ¿Perdón? ¿Cómo que la meteorología? ¿Acaso estudia los meteoros? No, demórate. Es meteorología. Estudia los meteoros. ¿De acuerdo? Otro error, por ejemplo, cuando dices, eres un monstruo. Ajá. Otros dicen monstruo. Monstruo. Otros cometen un error que cuando hay inversión de letras se llama metátesis. Dicen así, eres un monstruo. Y tanto la primera como la segunda son totalmente inválidas porque no están registradas en el diccionario. ¿De acuerdo? ¿Cómo se debe decir? Monstruo. Esta es la forma correcta. El guo va al final. Esta es la forma correcta. Entonces ahí nosotros estamos cometiendo pues errores de expresiones, como dicen, defectuosas y en síntesis un barbarismo. ¿De acuerdo? Pero vamos con más especificaciones. Tenemos que, ya entendimos que el barbarismo consiste en escribir mal una palabra, en acentuarla mal, en pronunciarla mal, el utilizar voces de otras lenguas, ¿ok? El usar palabras anticuadas, o sea, arcaísmos, ¿ok? Por ejemplo, si un alcalde dice un anuncio en una pared o en un panel publicitario, dice no arrojar basura, so pena de multa. So pena de multa. Esto como anuncio me parece, no sé si a ti también, está usando un término que va a dificultar la comprensión del mismo. Está usando un término arcaico, so. ¿Qué queda mejor? ¿Decir so pena de multa o poner mejor bajo pena de multa? ¿Qué se entiende? Porque lo que se busca es que se entienda. Esta es la forma correcta. Esto ya es un arcaísmo. No encaja en ese texto. El alcalde piensa que poniendo so es más formal, está mejor escrito su texto, pero no es así. Está incurriendo en un error que es el arcaísmo, y eso también es un barbarismo, ¿sí? El emplear neologismos, que son palabras nuevas, que nadie conoce, es también pecar de bárbaros, ¿ok?
Aquí algunas palabras del inglés, de otras lenguas, que las validamos como castizas cuando no lo son. Se debe utilizar la palabra correspondiente en nuestra lengua, como es. Lindo estuvo el espectáculo, nada que lindo estuvo el show. Show no. Oye, es increíble que lo haya sacado del cuadrilátero, no del ring. Mi empresa tiene un staff realmente bastante competente. Un staff no, un equipo directivo competente. ¿Qué tal foul? ¿Qué tal falta? Ok, los que hablan de juegos sucios son los comentaristas deportivos. Ok, todo el mundo habla de marketing cuando la palabra real es mercadotecnia. Esta, que hasta la pronunciamos mal, tipo Made in USA, cuando decimos, deme una chance, pues, para entregarle el trabajo. Una chance no, una oportunidad. Stop, pare, alto. Confort, el grado de confort es el grado de comodidad. Mi mamá tiene una caseta de ventas. No, decimos un stand. Mi mamá tiene un stand, ¿no? En lugar de decir tu mamá tiene una caseta o un kiosco, ¿no? Debut, hoy es el debut de Julita. No, hoy es el estreno. Carnet es una cédula, ¿ok? Presenta tu cédula, presenta tu carnet, presenta tu identificación si lo quieres. Tuvo un boom, tuvo un éxito, un auge. ¿A qué hora es el break? ¿A qué hora es la interrupción? ¿A qué hora es el recreo? Agredieron al referee o al referí, cuando es agredieron al árbitro. Esa es la palabra. Yo debo confesar, por ejemplo, que mi padre, por ejemplo, usa mucho la palabra referee, ¿no? Referee. Oye, sí, qué barbaridad, como el referee no se hace valer y se expresa de esa manera. ¿De acuerdo? Siempre usa referee, nunca dice árbitro. Es una particularidad en su forma de hablar. Aquí, ¿no? Las palabras valoradas como correctas, ¿no? Diabetes es lo correcto, pero mucha gente dice tiene diabetes, ¿ok? ¿Qué tal polvadera? Estás haciendo, oye. Polvadera no, ¿ok? Se debe decir polvareda. Vamos a chiquitar, no, achicar. Es de fácil acceso. ¿A cuánta gente, no, se come a veces letras cuando pronuncia? Acceso. ¿Es bien forzudo? No, es forzudo. Tu carro está todo mayugado. No, mayugado no, magullado. Compré una madajuana no, damajuana. Lo llevé al aeropuerto, no, aeropuerto. Estos son problemas evidentes de pronunciación, ¿no? Soltalo, no, soltalo no. Suéltalo. Esta es de Perú, ¿no? Estoy aguja, dice la gente, así lo dice. Y tú y yo estamos metidos ahí, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, dilo. A ver cómo lo dices, a ver, piensa. Dilo en tu interior o dilo en voz alta, así que estás en tu cuarto solito. Hijito, estoy aguja, te dice tu papá. No. La palabra es aguja. La acción es agujerear y el resultado es un agujero, ¿de acuerdo? Esto sí, también me han preguntado. Yo me sorprendo, pero bueno, si me lo preguntan es porque deben tener la duda. No es leendo, es leyendo. Esto es lo correcto. Yo vivo lejos de acá. Y se come la S, ¿no? Es lejos. Ella es mi amistad. Tu amistad. ¿Ok? No, tu amistad. Hay mucha gente que no pronuncia los finales de las palabras en español. Y cuando lo hace mal. Sí. Entramos a otro error. El solecismo. El solecismo es un error gramatical. Es un error gramatical. Es un error de gramática. ¿De acuerdo, mi amor? Un error gramatical.
Es una deficiente construcción gramatical, principalmente con cuyo cambio de preposiciones, uso y colocación inadecuados de pronombres personales, empleo incorrecto de partículas, te lleva al error S gramatical. ¿De acuerdo? Primero, los verbos, por ejemplo, el verbo hacer, este verbo hacer particularmente, cuando se refiere a hechos temporales, ¿ya? Cuando se refiere a tiempo, escucha bien, cuando se refiere a tiempo. Asimismo, el verbo haber, cuando esté solo, cuando sea un verbo principal, ¿ya? Estos dos verbos, hacer y haber, se van a colocar siempre en tercera persona del singular. ¿De acuerdo? Siempre en tercera persona del singular. ¿Me estás entendiendo, mi amor? Entonces, decir hace muchos meses es una forma incorrecta de hablar. Debo quitarle esta marca plural y decirlo así. Hace muchos meses. Este verbo, ¿ok? Es un verbo impersonal, así se llama. Cuando refiere tiempo o cuando refiere clima o cuando se trata del verbo haber, es un verbo impersonal. Ser un verbo impersonal significa, adelantándote mucho, porque esto viene en intermedio recién, que no tiene sujeto, este símbolo de vacío significa no tiene sujeto y tampoco tiene predicado. Tiene un verbo, pero el verbo no tiene sujeto. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces corrige pues, mi amor. Hace muchas veces, habrá días en que no te veré, ¿de acuerdo? Porque ya dijimos, acá habrá, ¿de dónde viene? De haber. ¿Y haber en qué se coloca? En tercera persona del singular. Siempre. No se dice hubieron, se dice hubo, ¿de acuerdo? Mira acá, no se dice hubieron, no existe hubieron, ¿ya? Debo decir, bueno, existe como verbo auxiliar, a ver, eso te lo explico. Si yo te digo, por ejemplo, hubo salido. ¿Quién? Él hubo salido, ¿no es cierto? O sea, el verbo es todo esto. Cuando el verbo está formado por varias palabras, a eso se le llama perífrasis. Perífrasis verbal. Y aquí tu verbo haber se está comportando como auxiliar de un verbo principal que siempre va a terminar en ado, en ido, en cho, to, so. Justamente la perífrasis verbal está constituida por un verbo auxiliar y un verbo principal con esa terminación. ¿De acuerdo? Pero cuando, a ver, tú dime, hubieron muchos problemas, ¿de qué verbo viene? De haber, Miss. O sea, haber está solo. No está acompañando a ningún verbo, no está de auxiliar. Entonces, haber, conclusión, es el verbo principal. Y cuando haber es el verbo principal, es cuando se debe colocar en tercera persona del singular. Entonces, por esa razón no se dice hubieron, se dice hubo, se dice hay muchos problemas. El verbo haber cuando está solo, acá también, habemos. ¿Habemos qué? No dice qué, entonces esto está mal usado. Si te refieres al que está hablando, dirás, pues somos muchos escritores, ¿no? Pero habemos muchos escritores, incorrecto. El mal uso del gerundio. ¿Qué es el gerundio? El gerundio es una forma verbal que termina o en ando o termina en yendo. Estas palabras, chicos, no modifican nombres, no tienen función de adjetivo. Yo no puedo decir una ley regulando, eso es incorrecto. Debo decir una ley que regula. Porque ley es un sustantivo, entonces regulando no tiene función de adjetivo. ¿De acuerdo?
Una chica sabiendo informática. No, señores, porque sabiendo se supone que debiera hablar de chica y las palabras que terminan en ando y en yendo no modifican nombres. Entonces debo decir que hable, que sepa, en este caso, que sepa. Eso es lo que debo decir, ¿de acuerdo? Ni como forma de posterioridad. Si yo te digo, vivió en Soria escribiendo, no. Es una secuencia, así que debe decir, y escribió. ¿De acuerdo? Otro error, ausencia del relativo cuyo para expresar posesión. ¿Ya? Eso se llama quesuismo. Hay mucha gente que dice un texto que su autor. Ese es un error común. Y no se dice que su autor, sino cuyo autor. Las chicas cuya mamá, no que su mamá. El mal uso de comparativos y superlativos. ¿Cómo que más mayor? Si es mayor, no es más mayor. Y si es óptimo, óptimo significa muy bueno. Si tú dices tu trabajo fue óptimo, estás diciendo que tu trabajo fue muy bueno. Entonces ya no debes agregar el muy porque estarías redundando también. Uso de la expresión como muy. Hay gente que a veces refiere, ¿no?, situaciones y dice, la comida está como muy salada. Como muy, no se debe usar como muy. Un autor muy tradicional, la comida está muy salada, no como muy salada. ¿Ok? Confusiones en el número gramatical. Si tú dices cualquiera es un pronombre que esté en singular, chicos. Esté en singular. Entonces, yo no puedo decir cualquiera que sean, sino cualquiera que sea su razón. Hablo todo en singular y si quiero el plural de cualquiera es cualesquiera. Cualesquiera que sean sus razones, por ejemplo. Esto sería correcto. Confusiones de género, que a veces, bueno, se me ocurre decirte esta, que mucha gente no la sabe. Todo el mundo, si tuviera que ponerle género a Magneto, seguro que me va a decir que Magneto, la palabra Magneto, asociado a los X-Men, es masculino. Y te cuento, y lo puedes buscar ahora terminando la clase, Magneto es femenino. Entonces no se debe decir el Magneto, pues se dice la Magneto. Este es el artículo que corresponde a Magneto. Así como cuando dices la pus. Todo el mundo piensa que pus es femenina y pus es masculino. Decir la pus es incorrecto. ¿Cómo se dice? El pus. Igual ocurre con calor. La mayoría dice o piensa que se puede decir cualquiera de los dos, el calor o la calor. Mentira, solo se puede decir el calor. Solo se puede decir el calor porque calor es masculino. Entonces, esos errores son de concordancia y también son solecismos. Errores en los sustantivos femeninos que empiezan con A o con A tónicas, con H o sin ella, porque el H no suena. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo la ave? La palabra ave tiene la fuerza de voz en la primera A. La palabra ave es femenina. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo la ave? Las pronuncio a las dos que son fuertes y chocan. Y este choque se llama cacofonía. La ave, muy dificultoso para pronunciarse. O de lo contrario, el vago dirá la ave. Y para que eso no ocurra, la academia cambia la por el. No porque ave sea masculino, no. Ave va a seguir siendo femenina. ¿Ok? Y yo te puedo decir el ave desconcertada. Y como verás, la palabra sigue siendo femenina. Ahora, si yo no quiero poner el,
pues intercalo el adjetivo y digo la desconcertada ave. Y te das cuenta de que ave no perdió nunca su género femenino. Esto ya lo explicamos, lo del verbo haber, que no se dice hubieron, sino la forma correcta es hubo. Porque el verbo haber, cuando es principal, solo va en tercera persona del singular. Tampoco se usa los posesivos para indicar lugar. ¿Cuántos de nosotros decimos, oye, a ver, dilo en mi delante? Tú te burlas de los charapas que dicen, pónteme atrás, que tú eres mi menor, di. Pónteme atrás. Pero tú sí dices limeño en mi delante. Cuando te encolerizas y le dices a alguien que has escuchado hablar mal de ti, le dices, a ver, dilo mi delante. No se dice mi delante, no se dice mi atrás, y tampoco se dice delante mío. Se dice delante o detrás de mí. Eso es lo correcto. ¿Se entiende, amorcito? Esta es la expresión. Delante o detrás de mí, delante o detrás de nosotros, delante o detrás de él, ¿ya? Ahora, deber tiene dos significados, pues, y a veces la gente piensa que está significando algo y está significando lo contrario. Te cuento acá arriba. Deber, si yo te digo, debes salir. ¿Qué significa debes salir? Debes salir significa una orden. ¿Ok? Es una orden. ¿Hay un audio ahí? Por favor, lo apagan. Debe salir significa una orden. Debe salir, por favor. ¿Ok? Pero si yo te digo, debe de salir. Oye, ¿sabes a qué hora viaja? ¿O a qué hora sale su avión? ¿O a qué hora es su vuelo? Y tú me dices, debe de estar saliendo a las 6 de la tarde. Acá indica posibilidad. Entonces, ¿dónde viene el error? Que la persona a veces inserta la palabra de cuando no debe. O sea, el de no debe estar cuando la idea sea una orden. Tu papá te dice, debes de estudiar, pues. No, papi, no se dice debes de estudiar. Se debe decir, debes estudiar, de frente, como obligación. Y el otro es posibilidad. Son sentidos totalmente diferentes. Y aquí, otros errores. ¿Cuándo habrá leísmo? Leísmo habrá cuando se haga uso incorrecto de le o de les. Ya, cuando se haga uso incorrecto de le y de les. ¿Cuándo habrá laísmo? Laísmo cuando se haga uso incorrecto de la y de las. ¿Y cuándo habrá loísmo? Cuando se haga uso incorrecto de lo y de los. Yo te cuento que por contacto con otros hablantes de otras regiones, yo me percaté de que el laísmo y el loísmo son propios del castellano serrano. Yo he sido profesora 3 años en Huaraz, ¿ok? Viajaba una vez por semana para dictar por allá, ¿ok? Y la gente sí, efectivamente, es maravillosa, es muy cálida, pero tiene sus rasgos regionales muy marcados. En el castellano serrano, como ellos hablan muchos quechua, o sus padres hablan quechua, esto influye sobre la forma como hablan el castellano y cometen estos desaciertos normativos llamados laísmo y loísmo. Y el leísmo es propio del castellano amazónico, ¿ok? Del castellano amazónico. Del castellano amazónico.
Es usual escuchar a alguien que viene de esta zona de selva decir, te juro que yo le quiero a Carlos, que yo le quiero, te juro que yo le vi, con estos ojos yo le vi. Y lo dicen así, de manera natural, es su forma de hablar, y eso no es criticable, ni censurable, ni incorrecto, simplemente son variantes distintas. Pero normativamente hablando, académicamente hablando, no es permitido utilizar le a veces por el uso de la o viceversa. Veamos algunos casos. A María le premiaron. Tú te das cuenta porque eres de Lima, eres de la costa, que no se debe decir le premiaron, sino a María la premiaron. Al decir la premiaron, que es lo correcto, y descubrir que el le ha sido mal empleado, pues yo evidencio que acá hay leísmo. Cuando digo a Laura le premiaron, igual es la premiaron, sea Laura o sea María, igual es la, no se trata del nombre, sino se trata del elemento por el cual reemplazamos. Te devuelvo el libro porque ya le he leído y te refieres al libro, debiste decir porque ya lo leí, ¿de acuerdo? Eso es lo que debes decir, pero al usar le has cometido un leísmo. Le saludo atentamente, nada que le saludo, lo saludo. ¿Así estoy hablando formal, Miss? ¿Así me refiero a usted? Sí, evidentemente, lo saludo o la saludo a usted, profesora. ¿De acuerdo? Listo. Y acá mira, ejemplo de laísmo aquí. Aquí hay laísmo. En los primeros ejemplos hemos visto leísmos. Acá hay laísmo porque la está mal empleado, ¿de acuerdo? Estos de aquí son leísmos, ¿de acuerdo? Y este es laísmo porque la dije que esperara. ¿Cómo sería? Le dije que esperara. Esta sería la correcta. Pero tú dijiste la, entonces cometiste un laísmo. Y cuando digo, los dije que no se movieran de aquí, les dije, esto sería lo correcto, pero no lo dijiste así, usaste los. Entonces, este los está mal empleado. Y cuando empleas mal el lo o el los, has cometido un loísmo. ¿De acuerdo? Esos son también errores contemplados dentro de los vicios de dicción llamados solecismos. ¿Y qué es el queísmo? Fácil, mi amor. Acuérdate. El queísmo, cuando falta. ¿Quién falta? Falta la preposición de, ¿ya? Cuando falta de. ¿Y cuando hay dequeísmo? Cuando sobra. Cuando sobra de. Obviamente esto respecto a una estructura que comienza con qué. Esta estructura que comienza con qué, nosotros en gramática la vamos a llamar proposición subordinada. ¿Ya? Esta estructura que comienza con qué, que tiene acá ideas, ¿ok? Tiene ideas. Esta estructura se va a llamar proposición subordinada. Y lo que se recomienda para poder saber que se usa bien es reemplazar toda la subordinada por el pronombre eso. Y así te vas a dar cuenta si es que falta o si es que sobra la preposición de. Veámoslo en el ejercicio. Si yo te digo, como dice aquí en la oración principal, si yo te digo, no me acordé de que era tu cumpleaños, acá está la estructura que comienza con demis, entonces yo la voy a encerrar entre paréntesis, que era tu cumpleaños, y la voy a reemplazar por el pronombre eso. ¿De acuerdo? No me acordé eso. A ver, dilo, no me acordé eso. ¿Está bien dicho o es evidente de que falta algo?
es evidente de que falta aquí la preposición de. Está faltando esto de acá para que quede bien. Entonces, por eso que la primera oración es incorrecta. No me acordé eso, incorrecto. ¿Cómo debe ser? No me acordé de eso. No me acordé de eso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso esa es la correcta. Y como faltó el de, ¿cómo se llama el error? Se llama queísmo. Y el queísmo es un tipo de solecismo. Y luego dice, pienso de que Juan, encierro la estructura que comienza con D, la reemplazo igualito por eso, y digo así, ¿no? Pienso de eso. Y tú no piensas de algo, tú piensas de frente a algo. Yo pienso eso. ¿Viste? Entonces me doy cuenta de que aquí no falta nada, que está bien dicho, ¿no es cierto? Pero en la oración anterior me di cuenta de que sí faltaba. ¿Qué faltaba? Faltaba el de. Entonces, cuando falta el de, queísmo. Cuando sobra el de queísmo. ¿Se entendió? Y bueno, cuestiones que ya te mencioné. Ya te había dicho hace un instante que los gerundios terminan en ando, ¿de acuerdo? Terminan en ando o terminan en yendo. Terminan en ando o en yendo. ¿Ok? Dice, terminó su monografía entregándola feliz al día siguiente. Dice que los gerundios no señalan posterioridad. ¿Ok? Terminó su monografía, después de eso, ¿ok? La entregó. Entonces, si es algo posterior, tú no puedes usar un gerundio. Tú tienes que usar otro verbo, como lo dice la oración. Terminó su monografía y la entregó feliz al día siguiente. Tampoco indica consecuencia, tampoco indica consecuencia. ¿Tuvo un accidente fracturándose una pierna? No. Tuvo un accidente y a consecuencia de eso se fracturó. Entonces yo no puedo usar definitivamente acá el gerundio y digo, y se fracturó una pierna. Encontró un maletín conteniendo cocaína. Ya habíamos dicho que si maletín es un sustantivo, los gerundios no funcionan como modificadores del nombre, entonces esto es incorrecto. Yo no puedo decir una ley regulando el precio de la leche, sino una ley que regula el precio de la leche. Un maletín que contenía cocaína. Esa es la mejor manera de decirlo. En el caso aquí siguiente vemos problemas de concordancia y a los problemas de concordancia se les llama discordancia. Lo contrario es discordancia. Tú dirás, no entiendo. La discordancia puede ser una discordancia de carácter nominal o verbal. Discordancia nominal y verbal. O sea, cuando no hay coincidencia en el género, número, persona, modo, tiempo y aspecto. Entonces, por ejemplo, la palabra grupo, ok, la palabra grupo es un sustantivo. Y es un sustantivo colectivo. Un sustantivo colectivo que señala conjunto. Pero esos sustantivos colectivos, su verbo debe ir siempre en singular. El verbo que trabaja con un colectivo, a pesar de que el colectivo señala conjunto de elementos análogos, debe ir en singular. Entonces decir el grupo llegaron está mal dicho, se debe decir el grupo llegó. Cuando yo tengo un sustantivo femenino y un sustantivo masculino y coloco el adjetivo pospuesto a ellos que modifica a ambos, ok, que modifica a ambos, ese adjetivo debe estar en masculino y en plural, porque 1 más 1, las mesas, más los escritorios, nos da plural, aparte que ya estaba en plural, mira tú, mesas y escritorios, ya estaba en plural. Y mesas es femenino y escritorio es masculino. Entonces, femenino más masculino, ¿qué nos da? Hemos dicho masculino.
Y por eso se dice viejos. Tu alegría y felicidad. Ok, estoy hablando de dos elementos. Entonces, dos elementos ya es plural. Entonces, tu verbo, ¿por qué tendría que decir estará? No, tengo que decir estarán. Son buenas, ¿buenas quiénes? La acción y la aventura. Son dos elementos nuevamente. Entonces yo no puedo decir es, pues tiene que estar en plural, son. ¿De acuerdo? Son. Ellas son. Debe estar en plural. Luego dice, Susana, chica, Mónica, chica, Esther, chica, y Carla, chica, Jaime, chico. Y por haber un masculino, toda la secuencia, si el adjetivo está pospuesto, debe ir en masculino y en plural. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estos son casos de discordancia. Asimismo, errores en el uso de preposiciones. ¿De acuerdo? A eso se le llama errores del régimen preposicional. Así se le llama formalmente. Del régimen preposicional. Y podemos encontrar pues un sinnúmero de errores que tanto tú como yo cometemos, ¿no? Dices, de acuerdo a lo expresado en la reunión, no es de acuerdo a, esto es incorrecto, se dice de acuerdo con lo acordado. Oye, de gratis me invitó. No, me invitó gratis, ¿no? Me odia. De gratis me odia. No, de gratis no, gratis me odia. En base a los siguientes datos, hallar el ángulo. No. Sobre la base de los siguientes datos. ¿Ok? Oye, cóbrate este dinero a cuenta de lo que te debo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? En ese contexto justamente. No es a cuenta de, es por cuenta de. ¿Ok? Ella trabaja a objeto de, no, a objeto de no, con el objeto de, con el propósito de. Bajo el pretexto de no tener dinero, me pidió, ¿no? 20 soles. Con el pretexto. Bajo el punto de vista, no, bajo no, desde mi punto de vista. Con motivo a, no, con motivo no, con motivo de. De conformidad a la ley 40-30, no, de conformidad no, de conformidad con. Por siempre te amaré, María Esther. No. Te amaré para siempre. ¿Cuántos dicen por siempre? ¿Ok? Amigos por siempre. Nada que ver, es amigos para siempre. ¿De acuerdo? Hablas bien y después haces tus promesas, ¿te parece? Yo soy mayor a Juan. Consiguió una tasa mayor a la que yo había conseguido. ¿Mayor a? No. ¿Mayor que? ¿De acuerdo? Incorrecto. Me se cayó el libro. ¿Cómo que me se cayó el libro? No. Hay gente que a veces por influencia de sus lenguas maternas, en este caso podrían ser los quechohablantes o la gente que habla lenguas vernaculares de la zona selvática, cuando hablan español, como su lengua tiene otra forma de estructurar, otra forma de categorizar, otra forma de codificarse, ¿ok? Entonces, por esa razón, hay estos errores de inversión. Se me cayó el libro, es lo correcto. Unos pañuelos, o sea, colocan los elementos en otro lugar, porque si bien es cierto el español clásico se divide en primero el sujeto, luego el verbo y luego los complementos del verbo. Si yo desordeno eso, puede generar problemas de sentido. Ahora, otras lenguas tienen otro orden, ¿no? Otra disposición de los elementos. Por ejemplo, en quechua no comienza con el sujeto, comienza con el verbo. Entonces, eso va a generar problemas en la construcción. Unos pañuelos que estaban amarillitos para los viejitos, ¿se entiende?
Pero si yo te digo unos pañuelos para los viejitos que estaban amarillitos, pues no se sabe si más pareciera que los viejitos estaban amarillos, por el orden en el que se han colocado los bloques. Si te digo el carro del doctor que estaba todo chocado, pareciera que estás hablando que el doctor era el chocado, ¿no? Le habían chancado la cara, ¿ok? Y no es la idea. El doctor no estaba chancado, sino su carro. Y cuando digo el doctor tenía un carro que estaba todo chancado, ahí se entiende. Si te digo medias nuevas para señoritas de seda fina, las señoritas no están hechas de seda, sino las medias, como se refiere en la segunda forma. Vestidos para damas estampados en finos colores. Bueno, ahí no hay tanto error porque se entiende que los estampados son los vestidos porque las damas son femeninas. Entonces no hay coincidencia de género. Sin embargo, el orden no debe ser ese. Debe estar inmediato al sustantivo al que modifica. Entonces lo correcto es decir vestidos estampados en finos colores para damas. ¿De acuerdo? Y entramos a otro error. Salimos del solecismo, que fue bastante largo, para hablar de la redundancia o también denominada pleonasmo. La redundancia o pleonasmo es una repetición innecesaria. Es una repetición innecesaria. ¿De acuerdo? Hay muchos alumnos que a veces por tener un poquito de conocimiento más que otros, refieren errores en el momento de definir. Hay chicos que me dicen, los epítetos no son redundancia, porque la redundancia es un vicio de dicción. En cambio, el epíteto es una figura de retórica, es una figura literaria. Su propósito es embellecer el discurso, no matarlo. Y acá sí vemos cuestiones bien feas como sube arriba, cuando debe ser sube. Salió de dentro de la casa, hay gente que sí hace referencia. Salió de la casa, o sea, obviamente estaba dentro, ¿no es cierto? A mí personalmente me parece que, ¿cómo que a ti personalmente? Solamente tienes que decir me parece que. Obviamente es a ti, y si eres tú es personal. Y cuando dices lo vi con mis propios ojos, pues ese es horrible, ¿no? Tú no ves con ojos prestados, y si son tuyos, pues eso es obvio que son propios. Entonces simplemente diciendo lo vi, se solucionó el problema. Cuando dicen, por ejemplo, mendrugo o migaja, el mendrugo o la migaja siempre va a ser de pan. No hay mendrugo de panetón ni de bizcocho. Los mendrugos son de pan. En otros países se dice mendrugo. Acá en el Perú se dice migaja. Pero siempre son de pan. Yo no voy a recibir migajas. Y punto. ¿Me entiendes? No se debe decir mendrugo de pan porque estarías redundando, ¿sí? Si alguien te dice, por ejemplo, ¿cuánto está la miel de abeja? Chicos, no hay miel de cocodrilo, ni miel de elefante, ni miel de avestruz. La miel es de abeja. Entonces, esto está tácito. Esto no debe decirse. Entonces, ¿cuánto está la miel? Punto. ¿Estamos? Entonces, son errores cuando dices, por ejemplo, esta expresión, ¿no? Asu salió volando por los aires. Yo diría, ¿por dónde más podría salir volando? Entonces, por los aires se convierte en un error de redundancia. Salió volando, punto. Clásica en ti, cuando dices, ¿puedes volver a repetir? Obvio, si dices repetir, ya estás volviendo a decir. Entonces, o lo dices de una manera o lo dices de la otra, pero
no ambas a la vez. ¿Ok? Acabo de cometer adrede una redundancia. ¿Cuál es? A la vez, pues. Porque si dije, pero no repetir, ambas. Y si las repito a ambas, significa a la vez, ¿no? ¿Ok? El pleonasmo es lo mismo, es la redundancia. Y pues desaparezcamos la redundancia aquí. Quiero verlo. Obviamente tú ves por ti mismo. Me buscan. A mí está de más. Nunca o jamás la que tú escojas reincidió. ¿Para qué volverá? Es más potente. Y si es más potente, obviamente que es más potente. Reinicie, por favor. Ya no reinicie de nuevo, ¿no? Hay otro error considerado vicio de dicción llamado anfibología. La anfibología, ok, concierne a los dobles sentidos. Doble sentido. ¿Ya? Anfibología es el doble sentido. Usualmente la conocemos bajo la denominación de ambigüedad. Anfibología o ambigüedad. Doble sentido, ¿te acuerdas? Ok, doble sentido o ambigüedad. Si yo te digo que atropellaron al perro de mi vecino y vamos a imaginar que tú eres inocente y que yo también, ok, de repente en ese sentido vas a entender una sola opción en la interpretación. Obviamente en ese enunciado tú estás pensando en el can de tu vecino, ¿cierto? En el can que tu vecino, del cual tu vecino es propietario, ¿cierto? Ok. Te estoy diciendo que vamos a imaginar que eres inocente. Atropellaron al perro propiedad de mi vecino. Sí, justamente los médicos veterinarios a los dueños de los canes, de los gatos, los llaman propietarios. Ese es el término, como si el perro y el gato fueran como si fueran pues un auto, ¿no? Mira tú, cómo cambia el sentido. Calcetines para caballeros de lana. No, pues es calcetines de lana para caballeros. Medias para señoras de cristal. Medias de cristal para señoras. Ventilador de bolsillo eléctrico. No, ventilador eléctrico de bolsillo. Si digo me voy a lavar, se pueden entender dos cosas. Que me voy a duchar yo, o que voy a lavar ropa, ¿no? O los platos. Se puede entender dos mensajes distintos, ¿ok? Entonces tenemos que ser más explícitos. Se lo agradezco un montón. No, se lo agradezco mucho. En las formas de hablar se permitirán, pero en la forma normativa no. Y seguimos con casos de ambigüedad. Si yo digo, en la avenida Las Condes venden pañales para adultos desechables, se entiende que los desechables son los adultos, ¿sí o no? Y los desechables son los pañales. Entonces hay que reorganizar la idea para que no arroje dos sentidos. Si te digo que el pez está listo para comer, me imagino un pez animado que tiene su cuchillo y su tenedor en las manos y está esperando que le sirvan su plato. Y también se puede entender, sí pues, porque así se puede entender que ya lo cocinaste, está sobre el plato y está pues listo para que la gente lo coma. Pero sea cual fuera el sentido, la oración no está bien construida porque hay esa ambigüedad. Si yo te digo que se debe limpiar aquí, ok, se puede entender dos formatos. Se puede entender es que hay que limpiar este lugar, ok, o de lo contrario se puede entender
Un lugar que necesita limpieza. En la primera yo estaba ordenando. Se tiene que limpiar esto. Se debe limpiar. Como una obligación. Y la otra es, uy, este lugar se debe limpiar. O sea, no como una obligación, sino como una recomendación. Alejandro es noble. Ok, de repente es un pata con buenos sentimientos, ¿no? De un gran corazón. Pero también se puede referir a que Juan pues pertenece a la nobleza, ¿no? Y que como es noble, tiene un título nobiliario, ¿no? Que lo ampara, que lo reconoce como noble, como gente que forma parte de la realeza, de la cúpula monárquica, de un país. Entonces ya. La perra de Ana está muy vieja. ¿Quién está vieja? Ana o su perro. Y estaré de vacaciones solo unos días. Solo no se tilda por si acaso. Una chica en otra aula me decía, justamente el solo se tilda para evitar esa ambigüedad. Oye, mamacita linda, te cuento que esa regla de la ambigüedad hace 15 años que ya no funciona. 15. Seguro que tú tienes 16. O sea, lo que te han enseñado en el colegio está mal, pues. Porque si te dijeron que solo a veces se tilda y a veces no, te han estafado, pues. Porque solo no lleva tilde nunca jamás. ¿De acuerdo? Que existió la regla, sí. Pero ¿para qué diablos yo te voy a hacer comentarios de reglas que ya no existen? ¿Para qué? ¿Tiene funcionalidad? ¿Tiene funcionalidad que yo te diga las reglas que ya caducaron? No tiene funcionalidad. Entonces, ¿para qué te lo comento? Te enredo. Entonces tú vienes a clases y me dices algo que escuchaste mal, entonces lo reproduces mal. La impropiedad léxica, mi amor. La impropiedad léxica dice falta de propiedad en el uso de las palabras. De repente no entiendes eso. Entonces yo te digo, el significado de la palabra empleada es distinto del que se piensa. Chicos, más claro ni el agua. ¿Cómo es eso? Que tú crees que estás diciendo algo, pero no estás diciendo eso. ¿Qué significa aptitud? Comencemos por ahí. ¿Qué significa aptitud? Aptitud significa capacidad, conocimiento. ¿Te refieres a eso? ¿Que tiene una aptitud graciosa? ¿Las capacidades pueden ser graciosas acaso? Esto es incorrecto. Tú has creído decir algo que no estás diciendo. Tú quieres decir actitud. Actitud. Tú quieres referirte a la conducta, a tu carácter. A eso te estás refiriendo. Lamentablemente, como aptitud y actitud son palabras parónimas muy parecidas, pues se diferencian en la pronunciación, pero hay gente que hasta tiene dificultad para pronunciar y en lugar de decir actitud o aptitud, las malpronuncian y las confunden. ¿Qué significa aquí quinceavo? Quinceavo significa un todo que hemos partido en 15 pedazos y el quinceavo es una de esas 15 partes. Ya puedes estar en el piso 1 y ese piso haberlo partido en 15 partes. Entonces no estás diciendo lo que quieres decir. Tú te quieres, subiremos al piso 15
es una opción. Si usas un cardinal, o de lo contrario, puedes decir, si te refieres al orden, al 15º, y emplearlo así. ¿De acuerdo? Al 15º. ¿De acuerdo? El bus está abarrotado y tú quieres decir que está lleno, está colmado. ¿Ok? Pero abarrotado significa que tiene barrotes. Y barrotes tiene una celda. Así que no estás diciendo lo que tú crees o lo que tú querías decir, sino estás diciendo otra cosa. La imprecisión léxica se caracteriza porque sale de contexto, escapa al sentido original que uno quiere expresar, se va del contexto. Y una persona que sepa manejar bien el vocabulario, obviamente te va a entender otra cosa. O se va a reír, ¿no? A solas diciendo, ¡ay, qué burro! Así no se dice. No comí esta galleta porque está expirada. ¿Acaso la galleta respira? Porque expirar es botar el aire, es exhalar. La galleta no está expirada. La galleta está expirada. ¿Y expirada qué significa? Expirada significa dos cosas. Significa morir, expiró. Significa caducar, cuando algo se vence. Y justamente esa palabra, vencida. Entonces el mejor sinónimo acá sería la galleta está vencida, por eso no la voy a comer. ¿Me entiendes? Le dieron el espaldarazo. Tú seguro que crees que estás diciendo le dieron la espalda. ¿Y sabes lo que significa espaldarazo? Todo lo contrario. Espaldarazo significa que le dieron apoyo a alguien para justificar una idea, una consigna. Tú le das tu apoyo. Pero acá se refiere a lo contrario, que le dieron la espalda. Eso es lo que quieres decir. Entonces dilo pues coloquialmente, le dieron la espalda. No espaldarazo. Porque dar la espalda es una expresión en español que significa, pues, no apoyar a alguien. Y acá estás diciendo todo lo contrario. Asequible. Asequible, ¿qué cosa es? Asequible refiere a algo, ¿de acuerdo? A algo. Asequible, exactamente, según la RALE, significa que puede alcanzarse o conseguirse. ¿No? Por ejemplo, se ha marcado un objetivo asequible. El objetivo, no la persona. Cuando tú te quieres referir a que puedes acceder, que se puede conversar con ese individuo, es una persona accesible, o sea, de fácil acceso. No hay que llamar a 50 secretarias para poder acudir a esa persona. ¿De acuerdo? La vaguedad léxica, acá sí ustedes son campeones mundiales de vaguedad léxica, no porque sean vagos, sino son vagos léxicos. Y todos lo somos, Yo misma durante este discurso he cometido algunos errores de vaguedad, porque es parte del hablar cotidiano. Decimos, tengo cosas que hacer, y no hay que usar palabras tan genéricas, ¿no? La vaguedad incide en el uso de palabras demasiado generales, ¿de acuerdo? Las palabras algo y cosas son demasiado generales, ¿no? Mamá, ¿me pasas mi esto? Y yo me quedo así, con un signo de interrogación, ¿no? O hago mismo Scooby-Doo. ¿Conocen Scooby-Doo, no? Scooby-Doo siempre no entiende las cosas y dice, ¿ok? Así me quedo. Porque si tú me dices, pásame mi esto, ¿a qué te referirás? ¿Cómo saberlo? Porque esto es un término demasiado genérico. Inclusive cuando eras niña, las niñas me entenderán, insultabas a tu otra compañera y la hacías llorar cuando eras chiquita y le decías, bien esta eres, ¿no?
Así decías. Y la niñita lloraba, y su profesora le decía, ¿qué pasó? Es que me ha dicho que soy bien esta. ¿Y cuál es el insulto? No hay ningún insulto, pero usaron esta incluso como insulto, ¿puedes creer? Entonces esos errores se llaman vaguedades léxicas. Y luego viene la cacofonía. La cacofonía se produce cuando hay sonidos parecidos, entonces hay que evitar que choquen. Entonces María e Hilda, ¿no? No y Hilda, ¿no? Carlos u Oscar, ¿no? Como la palabra comienza con O, debo cambiarla por U. Cuando tú redactas no puedes poner sonidos tan parecidos. Acá en Tres Tristes Tigres comen trigo en un trigal como trabalenguas, perfecto. Pero en el hablar cotidiano y en la escritura académica no se puede colocar sonidos tan parecidos, seguidos, porque se vuelve un texto cacofónico, odioso, que suena mal. Esto también lo conversamos. Cuando la palabra comienza con A acentuada y es femenina, la Real Academia cambia el artículo la por el para evitarla, para que suene mejor. Suena mejor el hada que la hada. Sin embargo, hada y hacha siguen siendo femeninas. Tú dices el hada madrina, tú no dices el hada padrino, porque hada sigue siendo, ¿no? Sigue siendo femenina, ¿de acuerdo? El hada blanca, ¿de acuerdo? Escuché cuando una palabra aparece en secuencia y todas las que la siguen tienen la misma terminación, pues solo se le pone la terminación respectiva al último elemento. Eso hace sobreentender que las anteriores también tienen esa terminación. Entonces escuché paciente, clara y analíticamente. Eso suena mucho más armonioso. El siguiente vicio te hace producir otro vicio más, o sea, uno provoca otro. ¿Y cuál? La monotonía es el uso de verbos demasiado genéricos que se usan por la mayoría en diferentes contextos. En diferentes contextos. Cuando hay una mejor palabra para decirlo. O sea, la monotonía produce imprecisión léxica. ¿Qué es la imprecisión léxica? La imprecisión es diferente de la impropiedad. La impropiedad te sales del sentido. Cuando eres impreciso, no te sales del sentido. ¿Ok? Estás en el mismo contexto. En el contexto. Pero hay una mejor manera de decirlo. ¿De acuerdo? Hay una mejor manera de decirlo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, usas el verbo propicio, porque las casas se construyen, se edifican, no se hacen, hacen es muy general. Si tú vas al diccionario, hacer significa elaborar con las manos. Entonces tú construyes una casa también con instrumental. Cocinar un pastel es mejor que decir hacer un pastel. Hacer un ensayo cuando hay un verbo perfecto, que es redactar un ensayo o escribir un ensayo. ¿Ok? Tener grandes cualidades no es mejor opción que poseerlas. Tener el primer lugar, tengo el primer lugar, no, ocupas un lugar. Y tu casa no tiene 120 metros, mide 120 metros. Entonces, esto de acá, bien dicho, son casos de precisión. Acá está siendo preciso. Precisión léxica, cuando usas el vocabulario correcto. Y si no lo haces, habrás incurrido en un error de imprecisión. ¿Me entiendes? A consecuencia de la monotonía. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la clásica, ¿no? Dices, el doctor me recetó. Cuando hay un mejor elemento, me prescribió. ¿De acuerdo? Cuando dice, me puse una inyección, en lugar de decir, me inyectaron.
¿ok? O me aplicaron una inyección, que es la palabra perfecta ahí. Tú dices, di examen, ¿cómo que lo diste? Dar es entregar, y no se dice di un examen. Si bien es cierto, entiendo, lo mejor es decir, desarrollé un examen, lo rendí. Tú rindes una prueba, tú no lo das. Entonces, si bien es cierto, yo le digo al señor carpintero, por favor, ponga bien la pata, porque a cada rato se sale de la mesa. Él me entiende, él comienza a hacer su chamba, pero la mejor manera de expresar el colocar la pata de un mueble es fijarla, fíjela bien. Esto es precisión léxica. Y esto de acá es imprecisión léxica a consecuencia de la monotonía, ¿no? Del uso de las mismas palabras para todo. Poner el cuadro en la pared, yo te entiendo. Oye, pon el cuadro, pues. Pero esto es impreciso léxicamente. Si bien es cierto, la persona coge el cuadro y comienza a colocarlos sobre la pared, lo mejor es decir colgarlos. Cuelga el cuadro en la pared. Aquí hay precisión léxica. ¿Se entiende, amorcito? Y aquí otros errores, ¿no? De imprecisión. Hubo un accidente. Cuando hay una mejor forma, los accidentes ocurren, acontecen. En lugar de decir había confusión, es mejor decir reinaba una confusión terrible. Había un sol esplendoroso, mejor resplandece un sol, ¿ok? O brilla el sol. ¿De acuerdo, mi amor? Y entramos a las preguntas. Marca la opción donde se presenta un caso de barbarismo. La inflación ha sido menor, no olvides traer un dentrífico, no. Tú no tienes dientes, tú tienes dientes, entonces lo correcto es dentífrico. Esa es la palabra correcta. ¿De acuerdo? Entonces hemos valorado una palabra que no existe. La clave es burrito. Selecciona la alternativa que presente extranjerismo, palabra pronunciada y escrita en otra lengua. Y si yo pongo mis ojos de buitre para cazar mi presa, pues al toque observo que acá hay un término que refiere a una consola. La consola, ¿no? Donde está el manejo, el funcionamiento de un aparato electrónico, tiene un botón de activación, de encendido, que es on, un botón de inactividad, que es el off, que es apagado, y el play, que es funcionamiento. Entonces, pues, esta es la clave. Ping-pong ya es correcta. En castellano se escribe así, al igual que déficit y al igual que knockout. ¿De acuerdo? Escoja la alternativa donde el pronombre personal constituya leísmo. Fácil porque tú eres costeño, te dije. Le contaré una historia, está bien, permítele invitarte a un café. Pero cuando dices le noté, ahí sí hay error. Debe decir la noté algo confundida. Acá está el error. Y no les niegues las frutas. ¿Ok? Marca el enunciado que presente solecismo, error gramatical. Me encargaré de las correcciones. Estaré pronto en casa. Sufría por eso. Está bien. Y esta vez, el verbo discrepar, que significa disentir o no estar de acuerdo con alguien o con algo, ¿no? Estos dos verbos no usan con. Se dice yo discrepo de ti, discrepo contigo. No es correcto. Discrepo de ti o discrepo de eso. Si digo, elija la alternativa en la que no se haga correcto uso del verbo haber, te dije que el verbo haber se coloca en singular, ¿te acuerdas? En singular y en tercera persona. En tercera, ¿de acuerdo? Entonces, ha habido es correcto, habrá es correcto, y acá está el error, Miss, porque haber no tiene plural cuando estás solo. Este plural se va. ¿Y dónde hay redundancia? Pues todo lapso, mi amor, te lo dije, es de tiempo. Acá está la redundancia. ¿Sí? Y la opción donde hay ambigüedad. Bueno, no dudes de mí,
está perfecto. María extraña a Carlos porque vive lejos. Yo pregunto, ¿quién vive lejos? ¿María o Carlos? No se sabe. Para yo desambiguar esta oración tendría que decir María, quien vive lejos, extraña a Carlos. O María extraña a Carlos, el cual vive lejos. ¿De acuerdo? Pero así como está, hay ambigüedad. ¿Y cuál tiene monotonía? ¿Cuál usado pues palabras que dificultan la comprensión porque tiene sonidos parecidos o porque usa términos muy generales? En este caso pues es obvio, al ojo lo vemos, vamos al cine, obviamente en una sala múltiple o en un multicine. Y las dos últimas antes de rendir tu prueba. Señale la alternativa en la que aparece un caso de anfibología. Recuerda que la anfibología es lo mismo que la ambigüedad o el doble sentido. Hemos decidido brindarte apoyo, está bien, no te juro fidelidad ni respeto. Esta vez sí vacacionaré en verano. Y Carlitos vio emocionado a su tío. ¿Quién estaba emocionado? ¿Carlitos o su tío? No se sabe. Este es ambiguo. Y la última, un caso de imprecisión, donde el vocabulario sea incorrecto porque hay otro mejor. Ese viejo político es corrupto, la nación pronto resurgirá, y por favor pon no, instala. Ese es el mejor verbo para esto, ¿no? Por favor, instala el cerco eléctrico. La clave es cucaracha. Ok, chicos, pueden empezar su práctica. Ok, mi amor, siendo la 1 de la tarde voy a dar por finalizada la sesión de clase. Muchísimas gracias por la atención y gracias por lo que me dicen que les ha gustado mucho esta sesión en particular. Un besito, estudien mucho, no se fíen y a utilizar el lenguaje con respeto y paciencia con nuestros demás conciudadanos. ¿De acuerdo? No hay que burlarnos de la forma como hablan los demás porque nosotros también tenemos una particular forma de hablar. Un beso, cuídense mucho. Saludos, cuídense.